A pesar que la mayoría de pensadores consideran a América Latina quien tiene los avances más importantes de la democracia, la deuda social sigue siendo muy considerada. Han transcurrido cerca de 30 años de la recuperación de la democracia en América Latina y la mayor participación política no se ha traducido en mayor participación social. Evidentemente esto plantea nuevos interrogantes para los conceptos tradicionales de democracia. En otras palabras, Aristóteles, por ejemplo, consideraba a tres pilares de la democracia, donde el gobierno es de los muchos. Y como eso, de ponernos de acuerdo no es nada sencillo. La doctrina nos sugiere que la democracia está sujeta actualmente a 5 pilares fundamentales: el voto o el sufragio, un estatuto constitucional, la división de poderes dentro del Estado y la adopción de principios fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad y la propiedad. El experimento de la democracia no es nuevo. Con intermitencias entre éxitos y fracasos han transcurrido estas 3 décadas. ¿Es siempre la decisión de la mayoría lo correcto? ¿Tiene el mismo valor el voto de un hombre honorable, responsable, culto, que el de un hombre no educado y irresponsable? En nuestras sociedades densamente pobladas, masificadas, multiculturales, multiétnicas, en las que defendemos el derecho a la diversidad, afirmamos que lo mejor es la democracia, la forma de gobierno que funciona a través de representantes del pueblo, elegido entre varias ofertas que presenta al país a través de los partidos políticos para tomar las mejores decisiones posibles, con una alta participación de la ciudadanía, mediante la deliberación, el debate y la construcción de consensos. Como forma de vida, la democracia nos lleva a nuestro desarrollo y nuestras capacidades de diálogo, al cultivo por la diversidad y a la disposición por aprender de los otros, que siempre son, en mayor o en menor grado, diferentes. A nuestro gusto por la ética, es decir, aprender a saborear los valores, a nuestra habilidad para resolver pacífica y constructivamente los conflictos que son constitutivos del ser humano. En fin, al desarrollo de nuestra responsabilidad social en el espacio de nuestra libertad. Pero en realidad, ¿estamos incluidos en estos conceptos de democracia? ¿O estamos en un proceso en que la celebración de elecciones libres y la existencia de una estructura institucional adecuada nos conducen en forma lineal a la democratización política? La gran conclusión es que los gobiernos se eligen en forma democrática, pero una vez en el poder vulneran los marcos constitucionales, conformando democracias liberales, democracias electorales, democracias delegativas, de gobiernos autoritarios, etc. Regímenes híbridos, caracterizados porque las capacidades de las élites tratan de apropiarse paulatinamente de importantes recursos estatales, aun cuando existan oposición en instituciones democráticas desarrolladas. En un contexto de pluralismo débil, donde la participación solo se ejerce con el voto, las élites, con frecuencia, se aíslan de la sociedad y se enquistan en el poder. Tratar de mantener este paradigma es poco provechoso, como base de la acción política al persistir en un concepto simplista frente a una realidad mucho más compleja. Efectivamente, 3 décadas de democracia no han logrado reducir la desigualdad en América Latina. Al contrario, en muchos de estos países aumentó la desigualdad con la democratización, siendo hoy el subcontinente más desigual en el mundo, con las disparidades dramáticas, no solo en los ingresos, sino también en el acceso a bienes elementales como la educación, la salud, energía, telecomunicaciones, etc. Esto ha introducido la cuestión social en el centro de la agenda política de una región democratizada. Así el PNUD, en una encuesta realizada a principios del siglo XXI, llegó a la conclusión que la falta de atención a la dimensión social de la democracia deteriora su legitimación. Sin embargo, este estudio del PNUD sigue dominado por enfoques institucionalistas. En algunos casos, trata de subrayar la necesidad de ampliar el concepto de ciudadanía
mediante la inclusión de aspectos sociales. ¿Y qué es ciudadanía? Se denomina ciudadanía a la pertenencia a una determinada comunidad política. Esta otorga una serie de derechos y obligaciones que deben ser respetados. Entre los derechos puede citarse el derecho a votar y elegir autoridades que se consideren pertinentes, como asimismo participar de cualquier bien que se derive de la participación comunitaria. ¿Y qué rol juega la educación en este contexto? Refiriéndonos ahora a la educación, se refiere a los procesos de aprendizaje, a la construcción del conocimiento, de ideas, de significaciones, de afectos, de capacidades, de valores sobre la acción o relación con los demás, sobre la relación con la naturaleza, sobre la relación conmigo mismo y sobre la relación de lo trascendente. Esta construcción implica práctica de transmisión, de asimilación, de apropiación, de autogeneración de estos conocimientos. ¿Cuáles son estos pilares de la educación? Siguiendo la síntesis que elaboró la Comisión Internacional presidida por Jacques Delors, de la UNESCO, se sostiene en 4 pilares de movimiento. Aprender a aprender, que implica el desarrollo de habilidades cognitivas para el análisis, la síntesis y la construcción de hipótesis y rutas de conocimiento. Aprender a hacer, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas, artesanales, artísticas y científicas. Aprender a hacer, que se refiere al desarrollo de valores, al gusto por la ética, al desarrollo de convicciones y a la superación de toda forma de fundamentalismo. Aprender a convivir, que exige el desarrollo de nuestras habilidades para el diálogo, para el trabajo en grupo, para la construcción de consensos y la resolución pacífica de conflictos. Y yo le agregaría ser capaces de querer transformar la sociedad en la cual están inmersos. Siguiendo nuestra tradición más latinoamericana en torno a la educación popular, la educación, se ha dicho, en la práctica de la libertad y de la responsabilidad, es la formación para la actividad social y política a favor de la seguridad. ¿Cuál es la correlación que existe entre la educación y la democracia? Numerosos estudios demuestran que existe una correlación positiva entre educación y democracia. Aunque no hay determinismo automático, pero es posible afirmar con mayor seguridad que una sociedad dividida entre una gran masa empobrecida y una pequeña élite favorecida resulta en una oligarquía, gobierno dictatorial del pequeño estrato superior o en una tiranía, dictadura de base popular. La contribución de la educación a la democracia es más directa y fuerte en el nivel individual. Diversas encuestas muestran que las actitudes de las personas hacia la tolerancia, respeto a la oposición, sus posturas para con las minorías étnicas y raciales y sus sentimientos hacia los sistemas multipartidistas y en contra de los unipartidistas son más democráticos en la medida en que poseen mayor educación. Cuanto más elevada sea nuestra educación, es más probable que apoyemos los valores y las prácticas democráticas. Está demostrado que en este sentido la educación es más importante que factores como el ingreso y la ocupación. La educación no puede por sí sola ser democrático en un país, pero es probable que inhiba ideas no democráticas. Volvamos a nuestra realidad. Volvamos ahora a nuestro momento, la mirada y el pensamiento de nuestros países, a nuestra América Latina, para constatar una vez más el drama de nuestra realidad, la ambivalencia, ambigüedad de nuestras historias, lo lejano de nuestras aspiraciones, la fragilidad de nuestras democracias y el deterioro de nuestros sistemas educativos, la resistencia y búsqueda de alternativas a nuestras sociedades. Si miramos ahora hacia la educación, constatamos, entre otras dos cosas, el abismo de las condiciones de aprendizaje entre las escuelas para los más pobres y las escuelas para los más ricos. La precariedad del trabajo y rol de los maestros y maestras, la distancia entre las escuelas y las comunidades en que están ubicadas, la ausencia del diálogo y la afirmación del autoritarismo entre directivos, maestros y alumnos, el predominio de los medios de comunicación como socializadores y constructores de significados en el espacio público, la pérdida de rumbo en los planes y políticas educativas, la exclusión de millones de personas en el derecho a la educación. La educación es el espacio más significativo del encuentro entre el Estado y la sociedad. Es ahí donde se forma la imaginación colectiva.
Nosotros en nuestra educación es la educación más desigual que tenemos. No damos una educación pública, queremos igualdad de oportunidades. Nuestros colegios públicos son totalmente anquilosados en los años, no tenemos una calidad educativa, la calidad educativa es de los colegios privados. Si queremos dar igualdad de oportunidades a nuestra población educativa, tenemos que darle una escuela de calidad, y no la tenemos. Figuramos en el puesto 63 de 65 países evaluados en la prueba PISA. Figuramos en el puesto 8 de 8 países evaluados en América del Sur. Tenemos, ¿y quién conserva el primer lugar? Chile, que está en el puesto 44 a nivel global, que tampoco es una gran esperanza. Si vemos los presupuestos, el presupuesto es la mitad de lo que tiene Chile. Chile en este momento tiene 12.000 millones de dólares contra cerca de 5.000 y tantos millones que tiene la educación peruana. Hay un abismo entre la educación privada y la educación pública. La comprensión lectora no llega ni al 13% y la prueba PISA en matemáticas no llega al 7%. Y si vamos a la parte rural, esto se incrementa dramáticamente. ¿Qué democracia podemos pedir nosotros con una población que no está cultivada, ni ha hecho de la ciudadanía su valor? ¿Qué democracia podemos hablar cuando no somos capaces de dar una educación de calidad pública? Ese es el gran drama de nuestro país en correlación a la educación. ¿Cómo vamos a votar gente que no tiene concepto de ciudadanía? Donde se llevan a la gente en camiones para que vayan a votar, cuando no se tiene la responsabilidad del voto, siendo nuestro país uno de los países más jóvenes de la región, y los jóvenes no se interesan por la política. ¿Qué democracia? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿Representativa de quién? No hemos hecho ciudadanía, tenemos que hacer ciudadanos, y hacer ciudadanos necesita pasar necesariamente por una escuela pública de calidad, donde se forman en valores, donde se forman los principios éticos, donde se inculca la razón de ser, donde se inculca la autoestima, donde se inculca la personalidad. Y eso no lo estamos haciendo. Vemos el drama actual de los profesores, y no solamente los profesores, vemos el problema social de los médicos, mal pagados, los profesores también mal pagados, pero tampoco responden a los criterios de meritocracia que debemos alcanzar. Es decir, yo he querido relacionar la democracia con la desigualdad, con la falta de oportunidad también del hombre peruano. Cuando nosotros le consultaba yo a la ministra de Educación, le decía, en mi época yo estudié en el Colegio Nacional, y era un orgullo estudiar en el Colegio Nacional. Y la respuesta que me dio, solo el 15% de la población en ese momento tenía acceso a la educación secundaria. Entonces, fíjense en este momento, con la masificación que ha habido posteriormente, el problema educativo también es un problema de gestión y el uso del bien de los recursos. Por eso creo yo que esta sesión que estamos teniendo acá es sumamente importante para que los jóvenes comiencen a ver que la educación es el factor más importante de cualquier proyecto democrático que se trata. Muchas gracias.